La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Vamos a meditar un poco en los escritos del apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que estamos aquí en tu casa reunidos. Te pedimos, Padre, que hables a la vida de cada uno de los que estamos acá, que tu Espíritu Santo sea hablándonos de una forma clara y directa a nuestros corazones. Te pido, Padre, que quites todo cansancio, que quites toda distracción, Padre, de las actividades que hemos hecho durante todo el día, y que en este momento nos dispongamos, Padre, a recibir el sabio consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuando nosotros, hermanos, meditamos en el libro de Romanos, podemos encontrar un alto contenido teológico, porque si estudiamos todos los escritos de Pablo, en específico el libro de Romanos, encontramos temas muy importantes y muy significativos para la vida cristiana. El libro de Romanos fue escrito alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto, ya que el apóstol Pablo planeaba visitar Roma después de pasar por Jerusalén, en su viaje por España. España, no vayan a creer que es nuevo, sino que ya la Biblia ya habla con anterioridad. Entonces, la mayoría que conformaba la iglesia en Roma eran judíos, pero no solo había judíos, sino que también había un gran número de gentiles. Por eso es de que cuando el apóstol Pablo, cuando él fue llamado al ministerio, dice la palabra en el libro de los Hechos, dice: apartadme a Saulo, porque instrumento será para llevar mi nombre a reyes, a gentiles y a todas aquellas personas que necesitaban escuchar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso de que cuando nosotros, hermanos, estudiamos el libro de Romanos, el punto central es justificación por la fe, que lo encontramos en Romanos 5:1. Cuando nosotros leemos ese versículo bíblico, ese es el eje central, y en eso gira todo el escrito del apóstol Pablo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando leemos siempre a Pablo, vemos que él siempre se refiere a la persona de nuestro Señor como nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué él se refería tanto? Porque en esa palabra compuesta, el apóstol Pablo hacía mención a la unión hipostática. La unión hipostática está hablando acerca de la naturaleza de Dios y a la humanidad de Jesús y a la divinidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben de que el Evangelio de Juan dice de que el Verbo se hizo carne y habitó
en medio de cada uno de nosotros. Entonces estamos hablando acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la humanidad del Señor Jesucristo, vemos en la palabra que el Señor tuvo características así como las tenemos nosotros hoy en día. El Señor Jesucristo tuvo hambre, el Señor Jesucristo tuvo sueño, el Señor Jesucristo tuvo, dice la palabra, no tristeza, sino que dice, tuvo gran tristeza cuando Él oró en el Getsemaní, tuvo sed, tuvo hambre. Entonces todas esas características hablan de su humanidad, hablan de que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces muchos se preguntarán que por qué el Señor fue a la cruz del Calvario si era omnipotente, si todos los atributos también recaían sobre Él, todos esos atributos naturales que nosotros conocemos, que tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, eterno, amoroso, justo, eterno. Pero Él lo hizo, hermanos, simplemente porque nos amó a cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra, dice el apóstol Pablo en Filipenses, que cada uno de nosotros tenemos que tener ese sentir que hubo también en Cristo, que se despojó de sí mismo, que se despojó de lo que Él era para ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, por eso que decimos de que el apóstol Pablo en realidad fue un hombre que tuvo una capacidad, aparte de su preparación secular, pero también el Señor lo capacitó a él de forma directa, de forma personal. ¿Cómo es posible que un hombre que antes no quería absolutamente nada con el Señor fue tocado y fue transformado? Y al leer nosotros el apóstol Pablo encontramos que él fue el que escribió, hermanos, más del 80% del Nuevo Testamento. La mayoría de los escritos de Pablo, cada uno de nosotros los podemos ver en su palabra. Vemos Romanos, vemos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses. Vemos, hermanos, de que en realidad el Señor usó un hombre para su ministerio. Entonces vemos claramente de que el apóstol Pablo fue un instrumento útil en las manos del Señor. Por eso quiero compartirles en esta noche qué clase de cristianos somos nosotros hoy en día. Digo somos porque yo también me incluyo como cristiano. ¿Qué clase de cristianos, hermanos, somos nosotros hoy en día? El apóstol Pablo tenía una forma especial y tenía una forma peculiar de enseñar. El apóstol Pablo enseñaba la retórica. ¿Y qué quiere decir la retórica? Era la forma literaria, hermanos, de escribir en aquel entonces. Porque nosotros al leer el libro de Romanos encontramos varios temas. Encontramos, por ejemplo, la salvación, encontramos acerca del pecado, encontramos acerca de la justificación, como ya lo hemos leído en Romanos 5:1, acerca de la paz también, pero todas esas generalidades de las cuales habla el apóstol Pablo las va resumiendo cada vez más, hasta llegar a la gracia. Que todo, hermanos, lo que nosotros tenemos es por gracia, no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Lo que usted tiene, lo que yo tengo, todo lo que el Señor nos ha dado, la familia, los bienes que Él nos ha permitido tener, hermanos, no es por su inteligencia, no es por su capacidad, no es porque usted fue a la universidad, y si fue a la universidad, la inteligencia se la dio el Señor. Entonces todo lo que nosotros podemos tener, hermanos, hoy en día es por gracia. Romanos capítulo 6 versículo 1 dice una interrogante muy importante: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 trae la respuesta, dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vemos en este versículo, hermanos, que el apóstol Pablo plantea primeramente una interrogante, pero no solo queda la interrogante, sino que el mismo apóstol Pablo da la respuesta. Se puede decir que también él hace un postulado, pero a la misma vez él da la premisa. Entonces, cada uno de los que estamos acá, hermanos, el Señor un día cuando nosotros lo aceptamos, le abrimos nuestro corazón, le dijimos: Señor, aquí estoy. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona recibe al Señor? Dice la palabra que el Espíritu Santo entra a morar en usted y en mí. Romanos 8:16 dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, literalmente
usted y yo somos la habitación, somos la casa, somos la morada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es de que cuando nosotros aceptamos al Señor, dice aquí el apóstol Pablo que no es posible que el cristiano siga perseverando en el pecado. No es posible que el cristiano siga aún en esa práctica pecaminosa. ¿Por qué? Porque hemos muerto en teoría, y no debería ser en teoría, sino que en práctica, hermanos, hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no tendría lógica que aún sigamos viviendo en el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor dice también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, yo se lo voy a leer, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay una palabra clave importante que debemos de resaltar, que dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es cierto que nosotros, hermanos, somos humanos, pero tampoco nos podemos justificar en nuestra naturaleza humana. Es cierto que la palabra del Señor dice la carne es débil, sí, pero es importante comenzar a leer el contexto para darle un entendimiento a la palabra del Señor. En ese versículo bíblico dice la palabra que la carne es débil, por supuesto, pero antes dice que tenemos que orar, que tenemos que velar para que no caigamos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Todos los que estamos aquí estamos dispuestos a servir al Señor, ¿o no? Todos los que estamos acá tenemos un corazón de servicio, queremos alabar al Señor, pero si no oramos, si no velamos, si no ayunamos, pues vamos a ser presa fácil del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día con usted y conmigo cuando posiblemente nos desviamos o erramos al blanco? Lo que sucede es de que el Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros como un semáforo intermitente, como aquella luz amarilla que nos está diciendo: precaución, cuidado, eso que estás haciendo no es lo correcto. Entonces, pero ya un practicante ya es alguien que hace una acción repetitiva y constante. Ya por ejemplo, un deportista, para poder ganar, tiene que practicar todas las mañanas, tiene que salir a trotar todas las mañanas, etcétera. En cambio, nosotros, hermanos, ya no podemos ser practicantes del pecado. Que pequemos alguna vez, hermanos, pues lo vamos a hacer todo el tiempo, pero la diferencia es que el Espíritu Santo en ese momento nos redarguye. Entonces, es importante de que retomemos estas palabras del apóstol Pablo, que ya nosotros en la vida cristiana, hermanos, ya no podemos perseverar más en el pecado. Dice el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces vemos, hermanos, que definitivamente cuando habla aquí el apóstol Pablo acerca del bautismo, es un mandato que cada uno de nosotros debemos de hacer por obediencia. El bautizarnos, hermanos, lo hacemos nosotros por obediencia. El Señor, ustedes piensan que necesitaba ser bautizado por Juan el Bautista. No lo necesitaba, porque Él era Dios. Pero ¿qué fue lo que Él le respondió en esa ocasión, hermanos, a Juan el Bautista? Le dijo que tenía que cumplirse todo lo que se había escrito de Él anteriormente. Entonces el Señor Jesús, en un acto de obediencia, fue bautizado, así como cada uno de nosotros tenemos que ser bautizados. Un hermano en una clase a mí me preguntó: mire, hermano, ¿y si yo no me bautizo, puedo ser salvo?, me dijo. Y yo le dije: ¿por qué me haces esta pregunta? Porque fíjese que en la palabra del Señor, cuando habla acerca del bautismo, en Juan 3, dice Juan 3, capítulo 5, se lo voy a leer. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hermano, que si yo no me bautizo, no puedo entrar en el reino de Dios. ¿Qué creen ustedes? Aquí lo acabamos de leer y la palabra es clara. Cuando dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario? ¿Recuerdan que había un ladrón que estaba ahí? ¿Y qué fue lo que él estaba haciendo en esa ocasión? Él estaba reconociendo su actitud de pecador. Él sabía que él estaba colgado ahí, no porque era una buena gente, sino que porque todo lo que había hecho durante toda su vida
no era lo correcto. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Regresando al tema, le quedó chance, por decir de esa manera, a ese ladrón: Señor, espérate, para que yo pueda ir, me voy a bajar, me voy a bautizar y luego. Por supuesto que no, pero es un mandato, hermanos, por obediencia, que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y qué significa, hermanos, el bautizarnos para cada uno de los que estamos acá? El bautizarnos es una representación de morir al pecado y tener una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos bautizados? Todos somos bautizados. ¿Y por qué nos bautizamos ya a cierta edad? Porque la tradición bautiza a los niños cuando están pequeños. Pero hay una canción por ahí que dice que a mí me bautizaron y ni me preguntaron. Entonces, definitivamente ya nosotros tenemos que hacer este acto, pero ya con conciencia, ya con conocimiento, teniendo claro lo que significa el bautismo. Entonces, por eso es muy importante. Y aquí el apóstol Pablo habla acerca del bautismo cuando dice que: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados por su muerte? O sea, por la obra expiatoria que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La palabra nos llama a cada uno de nosotros bienaventurados. ¿Y por qué somos bienaventurados? Porque dice la palabra que el Señor, nosotros no lo vimos, pero creímos en Él. Creímos en lo que Él hizo un día en la cruz del Calvario. Por eso es de que es muy importante, hermanos, que nosotros seamos obedientes a todo lo que el Señor nos ha dejado para cada uno de nosotros. También, hermanos, el viejo hombre, cuando uno viene al cristianismo, creo que lo que más cuesta, a mí me ha costado, les soy sincero, es dejar la vieja naturaleza, es dejar el viejo hombre. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos? Mire, yo vengo a la iglesia, yo trato de ser obediente, pero de repente siempre salgo con alguna situación que era lo que yo hacía antes. Por eso es de que Gálatas 5:24 dice que: pero los que son de Cristo han crucificado la carne junto con sus pasiones y sus deseos. Nosotros, hermanos, ya debemos de crucificar esa carne. ¿Y cómo podemos crucificar esa carne cada uno de nosotros? Así como el Señor hizo, negándose a sí mismo. La carne, hermanos, lo que quiere la carne es comer en vez de ayunar. Lo que quiere la carne es dormir, es llegar a la almohada en vez de orar. Y por eso muchas veces nosotros somos presa fácil del enemigo, porque no tenemos ese escudo protector, no tenemos esa fortaleza para poder vencer todos aquellos pecados que nos rodean y nos van a seguir rodeando, hermanos, hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que esa vieja naturaleza aprendamos nosotros a controlarla. De hecho, el fruto del Espíritu, sabemos que uno de los elementos es templanza, es dominio propio. Eso es una de las situaciones que más nos cuesta a cada uno de nosotros: poder callarnos cuando alguien nos está ofendiendo, poder tener ese control, poder decir muchas situaciones cuando nos están agrediendo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos antes nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo? Muchas veces, pues, generalmente los hombres teníamos un temperamento bastante difícil. ¿Cuántos tuvieron un temperamento difícil? Amén. Yo lo acepto, amén, soy el primero. Pero el gritar, el tener esas actitudes de alzar la voz, el decir malas expresiones también, el maltrato tanto con la esposa, con los hijos, con todos los seres que nos rodean, todo eso, hermano, refleja la vieja naturaleza de cada uno de nosotros, de cada uno del ser humano. Ya de nosotros ya no tendría que serlo así. Por eso es de que hay una clasificación en cuanto al ser humano. Dice la palabra que está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. Nosotros deberíamos de ser hombres espirituales. ¿Y cómo se demuestra, hermano, la espiritualidad en un hijo de Dios, en un siervo de Dios? Se demostrará siendo un pastor, se demostrará siendo un predicador, se demostrará siendo un evangelista, se demostrará en un
en un siervo de Dios que ponga sus manos sobre los enfermos y que ese sane, se demostrará en alguien que hable en lenguas, en alguien que tenga el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia. Se demostrará en eso, en realidad, la madurez espiritual. Déjenme contarle rápidamente una anécdota que nos contó un profesor en una clase que estábamos llevando que se llamaba Hombre Espiritual. Pues él nos contó que a su temprana edad había asistido a una campaña, y este predicador era un hombre sumamente utilizado por el Señor. Este hombre ni siquiera ponía las manos sobre las personas y estas personas caían. Cuando las personas venían minusválidas, él oraba y estas personas se levantaban. Él hacía cosas sumamente sobrenaturales bajo el poder del Señor. Pero después de esa campaña, un grupo de hermanos de la iglesia lo llevaron para que compartieran juntos una cena. Y cuenta este hermano de que estando en la cena, todos, viene el mesero y al acercarse con la bebida, accidentalmente se le cayó y llenó toda la camisa del predicador. Y el predicador inmediatamente lo que hizo fue darle una gran insultada, hasta con malas palabras. Y dice cuenta este hermano: yo realmente entré en conflicto, dije, ¿qué pasa acá? Yo acabo de ver que este hombre hace milagros, yo acabo de ver que este hombre es usado por el Señor y sale con esta reacción. Entonces nos demuestra, hermanos, que la madurez espiritual no consiste en cuántos años tengamos nosotros en la iglesia. Podemos tener 5, 10, 15, 20 años y no pasar del kinder espiritual. Llega el otro año y volvemos a kinder espiritual, y llegan 20, 30, 40 años y llegamos a lo mismo. Yo me tardé aproximadamente como 30 años, hermanos, para venir a los pies del Señor, siendo cristiano, pero estamos hablando de un cristianismo nominal. Pero en realidad, hermanos, cuando ya uno entiende, cuando uno ya comprende y cuando el Señor ya ha actuado de una forma personal con uno, es cuando el Señor comienza a obrar de una manera sobrenatural. Y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Entonces, Gálatas 5:24 dice que cada uno de nosotros debemos de crucificar la carne, de dejarla a un lado. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu cada vez vaya creciendo, para que nuestro espíritu cada vez se vaya fortaleciendo. Nosotros tenemos que destruir la carne. Destruir viene del griego katargeo, que significa anulado o fuera de uso. Ya el pecado ya tiene que estar anulado en la vida del cristiano. Ya el pecado tiene que estar ya en desuso, en fuera de uso de cada uno de nosotros. Aunque alguna vez nos desviemos, pero tenemos al Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros. Porque dice la misma palabra que el Espíritu Santo es el que convence. Y convence de justicia, de juicio y de pecado. Gracias al Señor que el Espíritu Santo, hermanos, hoy en día todavía lo tenemos aquí, latente. El Espíritu Santo todavía se mueve en medio de nosotros. El Espíritu Santo está aquí en la iglesia cuando lo alabamos, cuando lo adoramos. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia? Pues nos vamos todos, hermanos, y el Espíritu Santo también se va. Y si nos ponemos a pensar hoy en día que estando el Espíritu Santo latente, haciendo esa función de convencimiento, y cuando ya no esté, por eso que nuestros pastores dicen que tenemos que irnos en el primer vuelo. Cuando el Señor venga al sonar la trompeta, en ese momento tenemos que ser arrebatados. Porque ustedes saben que los vuelos sujetos a espacio, usted se puede ir, por supuesto, pero no sabe cuándo se va a ir. Es mejor tener el vuelo en mano, tenerlo comprado y puede decir, yo voy en la silla 23, asiento F, y ahí va usted caminando sin ningún problema. Y así, hermanos, es la convicción que cada uno de nosotros tenemos que tener cuando el Señor venga por cada uno de nosotros, así como lo dice Tesalonicenses. Dice que nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermanos, qué bonito fuera, digo yo, que el Señor viniera cuando estemos en un culto. Qué precioso fuera que el Señor viniera cuando estemos en una reunión, en una vigilia, un viernes, día de ayuno. No, quizá viernes no, porque se fueran poquitos, porque vienen como 10. Pero que viniera el Señor en un culto de las 4 de la tarde, cuando está lleno, fuera algo precioso. Pero si el Señor viniera cuando vamos en la carretera y nos atraviesan el carro y nosotros reaccionamos, y si en ese momento viene el Señor, o si el Señor viene cuando nosotros estamos haciendo negocios en la tienda
y le estamos dando libras de 12 onzas al que nos está comprando. Entonces es importante, hermanos, estar preparados siempre, en todo momento. Por eso que la palabra lo dice en Isaías 1:18. Estemos pues a cuentas con el Señor. Es importante que al levantarnos, que al acostarnos, que en cada momento vayamos teniendo esa comunión y esa relación con Dios. Porque si la tenemos, hermanos, déjenme decirle que vamos a andar en el Espíritu, así como lo dice la palabra del Señor, y no en la carne. ¿Cuesta andar en el Espíritu? Por supuesto que cuesta. Porque si usted se pellizca todavía le va a doler porque es carne. Pero nuestro interior es el que tiene que ser alimentado, es el que tiene que ser vivificado cada día en nuestras vidas. Por eso que la palabra del Señor dice que el Espíritu que resucitó al Señor de entre los muertos es el mismo Espíritu que nos vivifica, hermanos, a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en usted y en mí? El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos dice si podemos ir a un lugar, si no podemos ir a otro lugar. El Espíritu Santo realmente, muchas veces nosotros antes cuando estábamos fuera de los caminos del Señor, podríamos decir que era una corazonada, yo siento no hacer esto, pero no, hoy como cristianos es el Espíritu Santo que nos está hablando, hermanos, a cada uno de nosotros. Yo creo que más de algunos hemos tenido una experiencia que posiblemente nos vamos a subir al bus y dejamos que ese bus se vaya y mejor nos vamos en otro. Y usted cree que es por una casualidad. ¿Usted cree que es por una situación del azar? Es porque el Espíritu Santo nos lo está guardando de algo. Cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos va a decir, mira, ¿te acordás aquella vez? Yo te guardé de esto, de esto, de esto y de lo otro. Y es por eso, hermanos, que no debemos de contristar al Espíritu Santo cada uno de nosotros. Y era una de las principales peticiones que tenía David en el Salmo 51. Ustedes cuando leemos esa porción de la palabra, él dice, no apartes de mí tu Espíritu Santo, quítame todo, pero no me quites tu Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se va de cada uno de nosotros, hermanos, estamos perdidos. Entonces, cada uno de nosotros ya no servimos, hermanos, más al pecado, sino que servimos a Dios, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, el trabajo que el ser humano hace para el Señor es el mejor trabajo que puede hacer, porque a pesar de que posiblemente no era bien remunerado como cuando Él estaba en el mundo, pero yo veía que Él era contento, Él era feliz. Entonces, por eso es de que tenemos, hermanos, que amar a nuestros pastores. Y yo creo que el día domingo es una buena ocasión para poder demostrarle ese amor. Ustedes no saben, hermano, en realidad no saben todo lo que un pastor hace. Desde que se levanta va a reuniones, después sale de una reunión, salta a otra, después le llaman que se ha muerto alguien, tiene que ir a enterrarlo, tiene que ir a desenterrarlo, tiene que ir a ver a un enfermo, tiene que dar consejería. Hermanos, es increíble. Entonces, el mejor trabajo que puede hacer el ser humano es servir al Señor, así como dice su palabra, es glorificar al Señor con todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas, porque aquel que ama a Dios y aquel que sirve a Dios, hermanos, es porque tiene agradecimiento con Él. ¿Cuántos tienen un agradecimiento total? Si el Señor no hubiera tocado sus vidas, pregúntense en este momento, a esta hora, en dónde estuvieran. Posiblemente ya ni estuviéramos muchos ya aquí, pero ese agradecimiento que cada uno de nosotros tenemos, hermano, es el que nos impulsa a servirle al Señor. Es aquel de que cuando hacen el llamado, quienes quieren abrir grupos familiares, no le alcanzan las dos manos para decir yo doy mi casa. Cuando dicen quién quiere ser líder para el grupo familiar, ahí está saltando que él quiere ser líder. Pero es porque tiene agradecimiento con el Señor, es porque tiene un compromiso con el Señor. Entonces vemos de que siempre en Romanos capítulo 6, versículo 7 dice el apóstol Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La justificación, sabemos, hermanos, que es un término legal. La justificación quiere decir libre de culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, hermanos, somos justificados por el Señor, Él toma todos los pecados que usted cometió, los agarra y dice la palabra que los envía al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar de cada uno de ellos.
En otras palabras, el Señor lo ve, hermanos, a cada uno de ustedes después que los ha justificado. ¿Saben cómo? Como que nunca en su vida ni siquiera hubieran matado una hormiguita, porque el Señor quita, así como dice su palabra en Colosenses, que el acta que era contraria a cada uno de nosotros quedó clavada en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros hemos tenido ese regalo de la salvación. Hemos sido salvos porque hemos creído en Él, hemos creído en esa obra expiatoria. Hemos sido salvos porque hemos tenido un nuevo nacimiento, así como lo dice Juan 3. Hemos sido salvos también, hermanos, porque ha habido una santificación en cada uno de nuestro ser. Por eso que Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique en alguna parte de nuestro ser. Dice, en todo vuestro ser. ¿Y qué es vuestro ser? Dice, en todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos espíritu, a diferencia de los animales. Nosotros somos seres tricótomos, los animales son seres bicótomos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros actuamos solo con el alma y con el cuerpo? Actuamos como los animalitos inferiores, porque el espíritu no está gobernando nuestra alma, y si no está gobernando nuestra alma, no se refleja en nuestro actuar diario con nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, debemos de tener ese señorío, debemos de tener ese gobierno de Cristo para tener ese autocontrol cada uno de nosotros en nuestras vidas. Ya para finalizar, quiero dejarles unas interrogantes a cada uno de ustedes, y son las siguientes. Hemos, hermanos, en realidad muerto al pecado cada uno de nosotros. Hemos sepultado el pecado, todas aquellas actividades que hacíamos antes, ya no las hacemos. O de las 4 puertas que teníamos, solo le hemos entregado 3 al Señor y todavía queda una por ahí. Señor, esta sí, la vamos a tener todavía bajo llave, esta sí, después. Hemos, hermanos, en realidad cada uno de nosotros nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo, hemos tenido esa experiencia del nuevo nacimiento cada uno de nosotros. ¿Hacemos la voluntad de Dios o seguimos todavía, hermanos, haciendo nuestra voluntad? El mismo Señor dijo, cuando Él iba a ser llevado a la cruz del Calvario, cuando Él iba a ser crucificado, Él mismo nos deja esa enseñanza y le dijo al Padre que se haga tu voluntad, mas no mi voluntad. Es necesario que pongamos nuestra voluntad al servicio del Señor. Deseamos vivir en santidad, en obediencia y bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Debería ser, hermanos, el común denominador de todos los que estamos acá. Entregarnos a Él, servirle a Él de una forma, no una forma normal, sino que una forma, hermanos, de entrega total a Él, por todo lo que Él ha sido con cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces le adoramos a Dios por las cosas que nos da, pero no debe ser así. Debemos de adorar a Dios porque Él es Dios. Así que inclinemos nuestros rostros, hermanos, y vamos a decirle: Padre Celestial, gracias por este momento que hemos tenido reunidos. Gracias, Padre, porque cada día queremos ser mejores cristianos. Sabemos que tenemos limitaciones, Padre, tenemos limitantes, pero Tú estás en cada uno de nosotros. Tú moras, Padre, y vives y habitas en nuestros corazones, en nuestro ser. Por eso te pedimos que si todavía, Padre, tenemos prácticas, si todavía estamos, Padre, con situaciones que son contrarias a tu voluntad y contrarias a tus deseos, Padre, perdónanos. Perdona, Padre, toda iniquidad, perdona todo pecado que hayamos podido cometer durante todo este tiempo, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Jesús de Nazaret. Límpianos, renuévanos, cámbianos, haznos diferentes cada día, Padre Celestial. Tu palabra dice que no tenemos un espíritu de cobardía, Padre, sino que de amor, de poder y de dominio propio, de templanza. Tu palabra dice que tú no nos puedes dar una tentación más allá de nuestras fuerzas, porque juntamente con la tentación tú das la salida, Padre. Oh Cristo, perdona la vida de cada uno de nosotros. Perdona, Padre, todo pecado, perdona todo mal que hacemos. Perdona, Padre, el mal testimonio que muchas veces damos como cristianos, como hijos tuyos, por ser piedra de tropiezo en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en el colegio, en la universidad.
sabiendo que cada uno de nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Somos esa sal, Padre, que le da el sabor. Somos esa sal, Padre. Te pedimos que seas tú en cada uno de nosotros, que toque nuestro ser por completo, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu Espíritu Santo, al levantarnos, al acostarnos, Padre, en todo momento, que tengamos esos encuentros contigo, Padre eterno, que podamos anhelar buscar tu presencia, y que fuera de ti, Padre, no encontremos placer en ninguna cosa, sino que solamente en ti, oh Dios. Llena nuestros corazones de tu Espíritu, Padre, cada día más. Bendice, Padre, nuestras familias de manera sobrenatural. Bendice nuestros trabajos, Padre. Bendice la actividad que cada uno de mis hermanos hace. Que todo sea, Padre, con el propósito de agradarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre todos los días. Porque un día tú vendrás por tu iglesia, y vendrás por una iglesia sin mancha de arruga, una iglesia pura, una iglesia santa, Padre, y queremos ser parte de ella. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú has sido, por todas tus misericordias que son renovadas cada mañana, por tus bondades, por tu provisión, por tantas cosas que nos has dado, Padre, que muchas veces no las vemos, porque como las tenemos, las damos por hecho, Padre, pero muchas personas no tienen los beneficios que nosotros tenemos. Perdónanos, Padre, por haber renegado muchas veces de todo lo que nos has dado. Perdónanos por haber renegado por el trabajo que nos has dado, Padre. Cuando los índices, Padre, de desempleo son altos en nuestro país y nosotros somos bendecidos, Padre, al tener el sustento diario, al poder llevar esa provisión a nuestra familia, al poder vestirnos, Padre. Gracias, Cristo. Pon un contentamiento en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser, Padre, como lo decía el apóstol Pablo, que él estaba enseñado a tener como a no tener. Por eso él podía decir en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.